La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola, bienvenidos un día más a La Ciudad Escondida en claratahoces.com. Antes de nada, como siempre, me gustaría agradeceros el apoyo al canal, también a invitaros a suscribiros a los que aún no lo hayáis hecho. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con un invitado muy especial para mí, yo le tengo muchísimo cariño. Es un artista, no sé, es que es muy difícil de definir el trabajo de Juan. Artista, escultor, capaz de crear cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, pues la verdad es que, vamos, que si mañana le decimos que necesitamos la Estatua de la Libertad, pues allá que se pone él también, ¿no? Dirige Prometeo Escultura desde el año 98 y desde hace muchos años los seguidores de Cuarto Milenio lo conocéis bien porque nos hace muchísimas piezas para el programa que son fundamentales para explicar muchas veces temas que a lo mejor no sabemos ilustrar de una manera como una imagen o fotografía, sino teniendo la escultura o la pieza en cuestión ahí delante, él la realiza, lo hace todo con gran éxito y están caracterizadas todas sus obras por la fidelidad y sobre todo el realismo que ofrece con respecto, por ejemplo, al original, ¿no? Además, Juan Villa es muchas otras cosas que queremos conocer hoy, es un universo en sí mismo y bueno, ya lo tenemos aquí. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Oye, encantadísimo de estar en este canal tuyo tan maravilloso. ¡Qué bien! Muchas gracias, es un placer y un honor tenerte aquí. Y mira, si quieres vamos a empezar ya con algo que digo, bueno, yo siempre me lo he preguntado al menos, ¿no? Porque claro, ¿cuándo empieza Juan Villa a crear? O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo eras de niño? Porque es que yo no me los puedo imaginar, la verdad. Pues nada, supongo que lo primero que se te venga a la cabeza, pues ese era yo. Es decir, un chaval que enseguida estaba pintando naves extraterrestres, planetas imposibles, marcianitos, me encantaba. Tengo dibujos de pequeños del monstruo del lago Ness. Bueno, este mundo siempre me ha gustado, ¿no? Tengo recuerdos de siempre, es decir, no recuerdo haber hecho otra cosa. Mira que en la familia directamente no tengo a nadie, Eso, pues eso te iba a que preguntar. podían pensar, oye, pues el taller es de padres a hijos, así, nada, yo he salido artista, ¿no? O Sí, artesano, como se quiera porque, llamar. porque en tu familia, por ejemplo, cuando, me imagino cuando eres niño, pues bueno, que hace unos dibujos el niño, pues déjale tal, pero ¿en qué momento tú te lanzas a esto? Es un oficio que además es complicadísimo. Yo creo que además en determinadas épocas tampoco estaba muy bien visto, porque no sé cómo esto se dirigiría en la familia, si te apoyaron de alguna forma o te decían, oye, Juan, te vas a morir de hambre, cambia de vía. No sé, cuéntame un poco eso que me interesa mucho muchas veces el cómo son los inicios de las cosas, porque luego marca bastante lo que es la trayectoria del futuro. Completamente, Marca, estoy convencido. Pues mira, una doble vertiente, una doble visión. Mis padres fueron los que pues llevaron a clases de pintura ahí en Luarca, en Asturias, que yo soy de allí, soy de Asturias. Hasta los 8 años estuvimos viviendo allí, así que El calamar clases de pintura. gigante ahí, ¿eh? Pero hombre, Luis Laria, claro que sí. Bueno, somos del mismo pueblo, Luis y yo. Nacimos allí está, y tiene ese fantástico museo que tiene con los calamares gigantes y con un montón de cosas, ¿no? O sea, que ya era una tierra que ya me estaba sembrando a mí, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo toda mi infancia y adolescencia, pues el típico viaje que hacía con mis padres, ¿no? De ir a visitar cualquier ciudad, cualquier sitio, y siempre íbamos a visitar museos, exposiciones, mucha escultura, mucha pintura. Es decir, he ido absorbiendo muchísimo de pequeño, eso me lo han ido fomentando de siempre en casa, pero es verdad que cuando llega un punto en el que ya haces tus estudios, en mi caso pues era BUP-BICO, ¿no? Después hice selectividad, pero yo no tenía ninguna intención de meterme a universidad, ni siquiera en Bellas Artes. Yo estaba focalizado a meterme en una escuela de artes y oficios, ¿no? Aprender el oficio artesano, de esa tradición de los artesanos, de modelar, de hacer moldes. Todo este universo de películas me fascinaba, ¿no? Y quería dedicarme a eso. Y ahí sí encontré un poco de lo que tú comentas, ¿no? Oye, Juan, ¿qué vas a hacer con tu vida? Que bueno, esto como afición está bien, como complemento está bien, pero para dedicarte de lleno tu vida a esto vas a pasar mucho hambre, ¿no? Y me costó ahí convencerles un poco, ¿no? Les dije que si no funcionaba, que tenía otro plan B,
mentira, no tenía ningún plan B. Y bueno, el caso es que a partir de ahí ya ha sido un no parar. Es decir, desde que me metí en la escuela de artes y encontré un universo de gente que como yo le gustaban estas cosas, gente más afín, a nivel escultórico, a nivel creativo. Por supuesto que tengo mis amigos de la infancia y nos divertíamos mucho haciendo incluso películas y cortos, ¿no? Pero quizás ese paso de decidir, oye, de verdad me quiero dedicar a esto, ¿no? Pues por un lado me cuesta un poco convencer en casa, pero yo como lo tenía tan claro, nada, no había otra opción. O sea que por cabezota, digamos, ¿no? Eso es algo que tengo muy arraigado, es decir, la gente puede pensar que, bueno, pues esto se te da bien, ¿no? Evidentemente tienes que tener una base, unos toques artísticos que se te tiene que dar bien, eso es obvio, si no te pones y las cosas no salen, ¿no? Pero tienes que ser muy tozudo, tienes que empeñarte mucho y trabajar muchísimo, porque cualquier figura de las que se ven en el programa o cualquier cosa que creamos aquí en el taller lleva muchísimo trabajo detrás que no es especialmente creativo. Hay dos momentos muy artísticos, muy creativos en cualquier réplica, cualquier reproducción, cualquier creación que hacemos, pero el resto, el 90% es trabajo firme, duro, de hacer las cosas bien, de un trabajo técnico a veces, ¿no? Y Sí. eso requiere esfuerzo y mucho empeño, mucho empeño. Vamos, yo te he definido, de hecho, como artista, creador, escultor, pero ¿cómo te defines tú? ¿Cómo defines el trabajo que haces? Pues no lo sé ni yo, porque es muy complicado. Es muy complicado, solucionador a veces de problemas, ¿no? Bueno, digamos que aquí somos artesanos, yo me encuentro muy cómodo con la palabra artesano y hacemos en volumen, pues prácticamente casi cualquier cosa, ¿no? Prácticamente, algunas se nos resiste, pero estamos en ello, porque esto es una carrera que no tiene fin, es decir, día a día tienes que mejorar, día a día tienes que ser mejor, más rápido, modelando, haciendo, adaptándote a las nuevas técnicas, ¿no? Luego, si quieres, comentamos, porque el taller que tengo ahora no tiene nada que ver con el taller que empezó al principio, ¿no? En forma de hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, te tienes que estar actualizando todo el día, ¿no? Así que artesano está bien, ¿no? Pero aquí pues hacemos de todo, ya ves, pues desde Sí. un ovni, una momia, una réplica muy fidedigna La o a brujería, inventarnos algo para la bruja que tenemos por aquí, ¿no? Bueno, esta no es la de verdad, pero la de verdad pasó por aquí, por el taller, luego os lo cuento. sí. Aquí puedes Sí. encontrarte cualquier cosa en volumen. No me cabe duda de ello, la verdad. Tú realizabas anteriormente de, digamos, conocerte por el tema de Cuarto Milenio, que es quizá la parte que yo, digamos, cuando empiezo a conocerte a ti, ¿no? Pero tú ya realizabas reproducciones y cosas para entramados forenses. Em, Cuéntanos un poco cómo es ese salto de haciendo cosas, pues, realmente, complicadas también para, quiero decir, que tienen que ser de mucha precisión, porque me imagino que para reconstruir determinadas escenas forenses, etcétera, pues no es nada sencillo. Y, ¿en qué momento, pues, cómo es el encuentro con la nave del misterio? Pues mira, la verdad es que muy bonito. Todavía recuerdo perfectamente esa primera llamada de Fernando Rodríguez, el que en su momento era el productor de Cuarto Milenio, ¿no? Y que nos tanteaban para ver si empezábamos a hacer cosas. Y está muy ligado a esto que me cuentas, que es el trabajo que hicimos con la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Digamos que a nivel general, mi sueño desde pequeño era dedicarme al mundo del cine. Me apasionaban los efectos especiales y ese era mi objetivo, ¿no? Después de los estudios con la Escuela de Artes, pues ¿cómo te empiezas a dedicar a esto? Pues sueñas y fantaseas, pero lo primero, pues empiezan a surgir encargos muy directos, ¿no? Encargos pues para cafeterías, para bares, para discotecas. A partir de ahí empezamos a subir y empezamos a ver que el mundo de los museos necesita de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros queremos hacer. Siempre vas a ver que suelo hablar en plural porque el taller no soy yo solo, es mucha gente. Hay gente que ha pasado y que ahora no está y que ha dejado su huella, hay gente que actualmente está ya mucho tiempo y está dejando su impronta, es decir, es un trabajo de equipo siempre, ¿no? Y en aquella época colaborábamos mucho con la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses
y hacíamos pues de todo, desde réplicas de escenarios de crímenes, pues para las exposiciones, para que ellos explicaran cómo era la forma de actuar de un forense, ¿no? Gracias a todas estas series tan exitosas que todos conocemos de tele, ¿no? Ese trabajo se ha dignificado y se ha puesto en valor, ¿no? Pero durante mucho tiempo era algo que nadie conocía. Y a través de estas exposiciones, pues articulábamos toda una serie de maquetas y de figuras para explicar, ¿no? Desde, por ejemplo, grandes crímenes y a través de maquetas explicarlos a, por ejemplo, cómo es un impacto de bala, ¿no? En un dummy, un impacto real, no lo que vemos en pelis, que muchas veces está pues o exagerado bueno, o algo más visual, algo para que llame más la atención, pero no necesariamente tiene por qué ser verídico, ¿no? Y precisamente en aquel momento conocimos a Cuarto Milenio. Teníamos una expo muy chula, Criminalizarte, Crimen y Arte, el reflejo en el arte de los crímenes, ¿no? Y Cuarto Milenio se interesó allá por la temporada 3, pues como un tema más de estos que salís todos los reporteros a grabar, ¿no? Y ahí aparecimos nosotros, ahí estaba yo, ahí chiquitito, viene la tele, ¿no? Habíamos hecho cortos y alguna cosita, pero muy modesta a nivel de producciones, teatro y estas cosas sí que habíamos hecho, ¿no? Pero tele así, una tele nacional, no. Así que vinisteis a rodar en aquella exposición, y yo creo que Iker empezó a preguntar, oye, pero estas maquetas, estas cosas que hacéis, esto qué chulo, pero esto lo compráis, ¿quién lo hace? Y ahí fue la primera llamada, ¿no? Porque aparecía en escena, pues eso, como el que hacía estas figuras, estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos, sobre todo los primeros años de Cuarto Milenio, mucho tema forense, ¿no? De todas formas, tú has creado de todo, animales mitológicos, personajes como Evita, que a mí me impresionó ese cadáver, ¿no? de Evita Perón, figuras, bueno, para cine, para televisión, por supuesto, amuletos ancestrales, cadáveres, huesos, lo que te echen. ¿Cómo te enfrentas tú, tu equipo, cómo os enfrentáis a una nueva creación? ¿Qué proceso sigues? Porque antes has comentado que había dos partes del proceso como más creativas, pero luego había una parte que era más monótona, o en la que hay que tener mucho más trabajo en el sentido de tesón, que es más menos divertido, por así decirlo. Claro, pues mira, los momentos claves en la creación son siempre al principio y al final. Es decir, al principio cuando das la forma y pones la forma, y al final cuando terminas y cuando acabas. Porque imaginaros, pues por ejemplo, cualquier figura que hacemos a la hora de modelar, pues modelas la cara y tal, pero tienes que pensar en que luego va a llevar un vestuario, o que va a llevar una peluca, o que va a llevar una serie de complementos, a lo mejor es una momia, y lo que estás modelando después hay que medio destruirlo para que tenga ese aspecto envejecido por el tiempo de esos huesos, ¿no? Puede ser que después lleve joyas que tapan parcialmente el modelado, es decir, que tienes que tener muy claro cómo va a ser ese proceso, ¿no? Para después llegar, con lo que haces al principio, llegar al final, y en el final tienes que dar todo, porque ya va a ser los últimos detalles de pintura, de ajustes, ¿no? Sí, pero imagino Pues que el además trabajo hay un trabajo también de documentación previo, porque claro, pues una figura, por ejemplo, como hemos dicho, por ejemplo, lo de Evita, o yo qué sé, por ejemplo, el Pazuzu famoso que yo tengo también en casa, que me encanta, además es que vamos, parece que estoy en El Exorcista, cada vez que lo miro. Claro, todo eso tiene un proceso previo de saber bien qué es lo que vas a recrear, ¿no? Y te tienes que documentar. Claro, pues fíjate, para nosotros ese fue el gran cambio de trabajar en televisión al trabajo que hacíamos antes en museos, ¿no? En museos te puedes estar documentando semanas para un trabajo, porque va a ser un trabajo que vas a hacer durante meses y vas a entregar en meses vista, ¿no? Que normalmente hay unos plazos como más largo. En televisión todo es para dentro de menos de una semana. Todo es para ayer. Con suerte, para ayer con suerte. Lo sé, lo sé. Entonces ese fue el gran cambio, pero ahí nos encontramos con todo el equipo de Cuarto Milenio, que fue un descubrimiento, es decir, cómo trabajáis en el programa, que hay un equipo ya de documentación. Entonces para nosotros era maravilloso que aunque tuviésemos 4 días, pero de repente estabais los redactores, estaba toda la gente de documentación, que nos enviabais un montón de información de las cosas que teníamos que reproducir, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, porque a nosotros nos soluciona mucho.
pero lo primero tienes que absorber todo ese material, toda esa información, porque claro, yo soy especialista en modelar, en dar forma, pero no soy especialista en todos los temas que hemos tratado, ni de lejos en Cuarto Milenio, ni de los que hacemos en el taller, ¿no? Entonces, cada trabajo nuevo tienes que ponerte a veces en contacto con el científico que vaya a venir o con el experto que va a venir al programa para que te cuente determinados detalles que son importantes, ¿no? Absorbes toda esa información y aunque tengamos 4 días, un día hay que dedicarlo a eso y a estar muy seguros de lo que tenemos que hacer, ¿no? Absorber y después también devolver esa información, es decir, cómo vamos a interpretar todo esto que hay, que a veces son fotografías porque es una réplica de algo que ya existe, pero a veces son dibujos o una descripción de alguien que vio algo, ¿no? Y no hay nada material a donde agarrarte. Entonces, todo esto hay que darle forma en la cabeza, devolverlo y pues verlo otra vez con el equipo de imagen, por ejemplo, de Cuarto Milenio, ¿no? Y, oye, pues mira, esto es lo que se necesita, yo lo voy a reflejar en la maqueta de esta forma para que lo grabéis de esta otra manera, ¿no? Claro. Tal cual que el día que rodamos, pues en este caso Camilo, el realizador, me pregunta, oye, ¿cuál es lo interesante de esta pieza? Pues mira, van a hablar de esto y de esto, ¿no? Que son 2 o 3 detalles que tiene la pieza que son importantes para contar la historia, ¿no? Claro. Y después ya viene todo el mare magnum de taller, ¿no? De pues unos haciendo el pie, otros la cabeza, otros muy estructurado todo para que al final, después de esos 3, 4 días, lleguemos todos a componer una figura que sea más o menos coherente, ¿no? Intentamos que cuenten algo, ¿no? Porque si no, con el poco tiempo que tenemos, podrían ser creaciones un poco planas, un poco muertas, ¿no? Y bueno, pues con el poco tiempo que tenemos intentamos que te digan algo, que te transmitan algo, ¿no? Que enganchen. Claro, porque de todas las creaciones que habéis realizado, ¿cuál es la que te ha costado más que dices, madre mía, aquello? ¿Y por qué? Pues mira, yo creo que siempre la que cuesta más es la que tenemos entre manos, ¿no? Porque es en la que vuelcas todo y en la que menos tiempo tienes. Luego, con la perspectiva de los años, se va pasando, ¿no? Recuerdo casi infartos, ¿no? Cuando estabais preparando aquel programa especial del Titanic. Yo no recuerdo ya qué temporada fue, igual temporada 7, no me acuerdo muy bien. Sí, yo tampoco, porque tenía al final un lío de temporadas y de programas. Es un follón, claro. Y recuerdo las palabras, no, programa especial del Titanic, sería muy chulo tener en plató una maqueta grande del Titanic, pero no te preocupes, Juan, porque seguro que hay algún museo que nos deja una maqueta grande del Titanic y la traemos a plató. Y bueno, pues te lo comentamos por si acaso, pero no vas a tener que hacer maqueta del Titanic. Iban pasando las semanas, el comentario era el mismo y la maqueta del Titanic no aparecía, claro. Bueno, pues nada, a 2 días de rodar el programa especial del Titanic y me llamáis de Cuarto Milenio, ¿no? Oye, Juan, pues no hay maqueta del Titanic, ¿cómo lo ves? ¿Llegamos o no llegamos? Yo, venga, sí. Llegamos. ¿De qué tamaño? ¿De 2,5 metros va bien? Sí, de 2,5 metros. Pues cuelgo que voy tarde ya. Y en ese momento te sientas y dices, vale, tengo 2,5 días para hacer algo digno y potente con el Titanic, ¿no? Pues yo creo que también con esos retos te vienes arriba y a mí me motiva muchísimo, ¿no? Me encanta. Y luego aprovechamos los trucos de la tele, ¿no? Pues por detrás la maqueta del Titanic no tenía hecho nada porque no se iba a ver, ¿no? Entonces ganamos mucho tiempo para que por delante estuviese muy chula, ¿no? Esos retos la verdad es que están divertidos. Las personas que hayan estado en alguna de tus exposiciones, en el castillo del que luego hablaremos, habrán notado, como he notado yo, una atmósfera especial. Aparentemente las piezas que hacéis no tienen vida, aparentemente, no tienen alma, pero tú no sé qué haces, que consigues dotarlas de un halo que cuando tú entras en un sitio donde están piezas tuyas, la verdad es que te sobrecoge a veces, y según qué piezas además. ¿Has percibido eso en algunas de tus piezas o para ti son todas iguales y esto es un trabajo y al final son piezas que, bueno, pues tú sabes cómo las has hecho, entonces a lo mejor desde tu punto de vista son diferentes a alguien que ya ve el trabajo acabado, ¿no? Finalizado con su detalle y su enigma? Pues fíjate, muchas veces estamos como muy preocupados en los detallitos y en que tenga, pero lo fundamental para nosotros es lo que te comentaba, que transmitan, es decir, esto es un trabajo artístico, no hay 2 piezas iguales, no hay 2 figuras iguales,
la historia que llevan detrás te condiciona a la forma, a la manera, a la hora de hacerlas, ¿no? Y eso es importante, es decir, no es lo mismo hacer muñecos malditos que a Eva Perón, por ejemplo, ¿no? Hay que darle esa solemnidad al cuerpo en ese momento, hay que entender qué es lo que estamos representando y transmitirlo a la pieza para que intentemos, eso es lo que intentamos, ¿no? Que luego llegue a la gente cuando las vea, ¿no? O por la tele o en un teatro o en un directo, en una exposición, ¿no? Es decir, que si estoy modelando muñecos malditos, estoy con toda la historia de muñecos malditos y poniéndoles mala leche ¿sabes? Estoy ahí con fuerza, ¿no? Sin embargo, si es una figura más dulce, más tranquila, más pausada, va a contar otra historia, está en otro tiempo diferente, en otro ritmo, pues intentamos eso mismo reflejarlo también en la pieza. Al final tú estás volcando tus sentimientos y tu forma de hacer, incluso cuando estás modelando en un cacho de barro, o incluso si estamos haciendo con la impresora 3D, porque ahora hacemos muchas cosas con la impresora 3D, pero después la forma de llevarlo nosotros y de acabarlo, el cariño, los matices, el gusto, al final estás intentando, pones todo tu sentimiento y todo tu saber hacer en dirigir esa pieza a donde tú quieres, ¿no? Ujú. Para que tenga algo de vida, entre comillas, ¿no? Claro. Claro, que incluso ya te digo, se percibe. Has mencionado a los muñecos malditos. Ahí me acuerdo en la exposición que era una de las zonas que a la gente le impresionaba más, que incluso dejaban pequeños mensajitos, ¿no? A los pies de los muñecos. Fue espectacular, por eso cuando me preguntabas que si nos dejan más fríos en taller, que va, para nosotros son nuestros niños, nuestras criaturas, no hay dos iguales, les tenemos, y con muñecos malditos, por ejemplo, durante todos los años de la gira de la Expo de Cuarto Milenio, ¿no? Los tratábamos diferente. No era lo mismo transportar una escultura que tuviéramos de los íberos que transportar a los muñecos malditos, ¿no? De hecho, teníamos como un ritual entre nosotros que, bueno, pues que con cierto respeto los embalábamos, toda la gente que nos ayudaba con el montaje de la expo ya sabía que con eso había que tener especial cuidado, ¿no? Y Carmen, por ejemplo, siempre nos escribía, oye, ¿qué tal han llegado a Valencia los niños, no? Los niños eran los muñecos malditos, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, Iker no los quiere tocar, no los quiere coger, ¿no? En todas las charlas que hicimos en toda la gira con los teatros y tal, y Iker no los quería tocar, no son réplicas nuestras, son muñecos, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco esa impronta, ¿no? Y a veces también ese respeto a la historia original, ¿no? Que es importante también, ¿no? Porque puedes correr el riesgo un poco, pues oye, pues son réplicas tal, un poco más de frivolidad o de cachondeo, pero es lo que te comentaba, ¿no? Para que funcionen bien, pues hay que darles esa entidad, ¿no? Aunque ya sabemos que son réplicas nuestras que están hechas en el taller, que hace 2 días era un trozo de barro, o era un trozo de porefán, o era un trozo de plástico antes de imprimir con la impresora, ¿no? Pero después ya tienen que tener ese carácter y esa entidad, ¿no? Claro. Es importante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque además eso luego es lo que transmite, ¿no? al público. A mí me dan yuyu, ¿eh? Los muñecos malditos Sí. que he hecho yo me dan yuyu total. A mí también, ¿eh? Lo pasé fatal Yo de no madrugada. tendría en casa... Anabel, te Con digo, Anabel no es la que más me preocupa, pero los otros... Madre Robert. mía. Robert. Le da... No los tengo aquí, ahora mismo estoy en el taller, estoy en la office y yo no los tengo aquí, están en otro almacén, están en otro taller donde está todo lleno de las figuras de Cuarto Milenio, ¿no? Y están allí guardaditos, ¿no? Esperando su siguiente aparición. Oye, además dais cursos para aprender a esculpir, a replicar, en definitiva, para aprender un poco a soñar. ¿Crees que hay que estar especialmente dotado? Antes has comentado algo, ¿no? Un poco sobre esto. Me gustaría que ahondaras en ello. ¿Hay que estar especialmente dotado o cualquier persona puede hacer estos cursos con cierto éxito? Me refiero, porque por poder puedes. La otra que seas un zoquete. No sé cómo has vivido tú también, en base a la experiencia con alumnos, ¿cómo vives esto? Pues mira, el porqué de los cursos, a mí me encanta esta profesión. Me apasiona lo que hacen todos los compañeros fantásticos aquí en España y reivindico todos los profesionales, todos los artesanos que hay detrás de cualquier producción que se hace aquí en España, ¿no? Me fascina, es decir, esta capacidad para crear
cosas de la nada me fascina, ¿no? Y fue muy complicado al principio en aquel momento encontrar información de cómo hacer las cosas. Es decir, yo me encuentro pues en la escuela de artes con unas enseñanzas tradicionales de modelados, de moldes, pero siempre quiero ir un paso más. Oye, en Estados Unidos están utilizando este producto, veo en las películas que usan esto otro, no hay información, no hay nada. En aquel momento era todo a través de libros, poca información, mucho secretismo en los talleres. Tuve la suerte de poder hacer un curso con Colin Arthur, uno de los grandes de efectos especiales que hizo Alien o La historia interminable, por ejemplo, ¿no? Y ahí me abrió un poquitín y fue una de las pocas formaciones así que tuve como más en profundidad, ¿no? Con lo cual, de repente, con tantísimos años de experiencia, de ir probando, de ir investigando, de trabajo tras trabajo, cada trabajo es un mundo, son técnicas distintas, ¿no? Muchas veces en colaboración con empresas, pues yo he ido absorbiendo mucho conocimiento y me apetece mucho, pues oye, si puedo aportar y enseñarlo a alguien, pues fantástico. Ya han sido años ahora mismo están parados los cursos por el tema pandemia, que es muy complicado hacerlo así. Claro, online. Soy mucho de Sí, enseñar en directo, son muchos detalles, ¿no? Puedes contar algo, generalidades, pues como hay tantísimos tutoriales en internet ahora, ¿no? Hoy en día, pero se quedan porque tienes que comprimir muchos años de aprendizaje si es por internet en unos minutos, y eso es muy difícil, ¿no? Necesitas ese directo y ese contar de verdad todos los detalles, ¿no? En principio, pues cualquier persona puede aprender las técnicas y puede aprender hasta un punto. Es decir, en esta profesión te puedes dedicar a 20.000 cosas. A poner, por ejemplo, cejas. Y hay gente que se ha especializado en poner cejas en los muñecos y pestañas y pelo. Y solo pone eso, solo entre comillas, porque es un trabajo súper complicado, ¿no? Y eso es algo muy técnico, que te empeñas, que tienes que tener ese gusto para ponerlo, hacerlo. Te puedes especializar en llenar moldes, en sacar copias. Es decir, hay muchas como especialidades, ¿no? Y todo eso se puede aprender muy bien. Si tienes un mínimo de manejo y de capacidad de ir mejorando, pues lo vas a poder absorber. Hay una barrera indudable que es así. Yo en mí mismo tengo una barrera, que es hasta donde creativamente puedo llegar, ¿no? Eso va cambiando, porque en la manera que tú vas haciendo cosas, que tú estás pensando, que tú estás fabricando, que tú estás haciendo para unos, para otros, para ti a veces, eso también lo estás cultivando como cualquier faceta en la vida, ¿no? Pero indudablemente tienes un tope y tienes un límite que incluso cuando lo cultivas y cuando lo trabajas, ese límite artístico, pues es un poco el freno que tenemos. Es decir, yo soy consciente de mis limitaciones a la hora de modelar, ¿no? Y hay cosas que se le dan mejor a lo mejor a otro compañero en el taller y modela, porque ese tipo de modelado es más del que él hace. Otras cosas va más en el modelado que yo hago o en el acabado que yo hago y me siento más cómodo y lo hago mejor, ¿no? Y es verdad que tenemos ahí como un techo que no es variable, que no es fijo, es decir, esto es variable, sube, baja. Si te haces así y no haces nada, pues va a bajar y de repente después de 2 años de estar de parón te pones a hacer cosas y te cuesta mucho, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no? Y cuando estás de continuo no te das cuenta y de repente resuelves cosas. Oye, pim, pam, pum, haces así, wow, ya está. Pero es gracias a todo lo que llevas detrás, ¿no? De trabajo. Pero indudablemente hay una faceta que está por ahí, no sé dónde está, que o tienes esa chispita o no la tienes. Pero incluso no teniéndola, en todas estas facetas artísticas, como te digo, hay mucho trabajo central, pues técnico, ¿no? Y también te puedes dedicar a esa parte, incluso sin tener esa chispa ahí creativa que todos perseguimos, ¿no? ¿Hay alguna figura que, por ejemplo, llega ahora Bill Gates y te dice, Juan, quiero esta figura que tienes, pero tiene que ser esta de las que has hecho, no que me hagas una nueva, de la cual tú no te desprenderías, a la que tengas especial cariño, no sé? Pues mira, la realidad es que en el taller prácticamente, bueno, hay trozos de figuras y de cosas a medio hacer, pero piezas propias tenemos muy, muy poquito, porque todo lo que nosotros hacemos se hace por encargo para un determinado cliente, ¿no? Normalmente es muy difícil y es muy raro que alguien te encargue 2 veces lo mismo, ¿no? Pues yo qué sé, cuando hemos hecho Billy Elliot el musical,
pues hemos hecho cabezudos enormes de Freddie Mercury, de la reina de Inglaterra, de Príncipe Charles, de Lady Di, bueno, un montón de personajes. Es casi imposible que alguien te encargue lo mismo para otra cosa, ¿no? Y siempre vas a tener que darle un giro. No hacemos dos cosas iguales, es decir, incluso cuando un cliente nos pide algo parecido, similar a lo que ya hemos hecho, hacemos por encargo y a medida, ¿no? Entonces, me gusta que cada cliente tenga sus cosas con su matiz y con su finalidad, ¿no? Otra cosa son las réplicas, por ejemplo, de arqueología, ¿no? Que ahí intenta siempre parecerte o que se parezca mucho a un original, y entonces, pues, lógicamente haces la réplica igual, ¿no? Por otro lado, en los últimos años, esa falta de tener figuras en el taller y figuras propias, porque todo lo que hacemos lo vendemos y se va. En ocasiones hay muchas piezas que se han acabado perdiendo, pues sobre todo de la primera época de piezas que hacíamos para discotecas, para bares. Yo creo que prácticamente todo eso se ha perdido, se ha destruido, ¿no? Las cosas de tele, gracias a Cuarto Milenio, pues se guardan en un almacén, son propiedad del programa y de la cadena, pero se guardan en un almacén y se conservan de momento, ¿no? Y así que esa falta de tener cosas propias yo creo que desembocó en ese proyecto que tú apuntabas por ahí del Castillo Encantado y de otra expo que estamos haciendo ahora de Star Wars, de hacerme figuras para mí, ¿no? Es decir, hasta ahora llevo mi vida trabajando para todo el mundo y me apetece ahora dedicarme un poco a hacer piezas para mí y después enseñarlas, ¿no? Porque da mucho bajón. Cuando una figura la terminas, te da un bajón, y además lo hemos comentado con muchos compañeros artistas, ¿no? Con el que termina un cuadro, el que termina una escultura, y cuando terminas algo y es el día en que se va, ¡boom! Te da un bajón tremendo de no la voy a volver a ver más, ¿no? O a lo mejor sí, o a lo mejor, no sé. Le has puesto tantas ganas, tanto entusiasmo, claro, no puedes dedicarte a quedarte con todo porque entonces no viviríamos de esto, ¿no? Claro, porque has hablado precisamente del castillo, ¿no? En Trigueros del Valle, en Valladolid, hay un castillo, una fortaleza, creo que es del siglo XV, ¿no? O XVI, Sí, siglo XV, ¿no? sí, sí. Que, bueno, pues le habéis llamado el Castillo Encantado. ¿Y qué es eso de tener un castillo a tu disposición y qué se puede encontrar ahí en el castillo? Que bueno, pues mira, surgió como un proyecto muy pequeñito y que se ha convertido en algo muy grande. Después de tantos años, pues desde la Expo de Cuarto Milenio de gira en todas las grandes ciudades, todos los museos que hemos preparado aquí en el taller y que se pueden ver por todas partes. Hemos hecho figuras para fuera de España y están en sitios tan dispares como la Catedral del Salvador, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Hace muchos años. Y de repente, después de estar fabricando todo para afuera, surge que aquí al lado de casa, yo vivo en Cubillas de Santa Marta, en un pueblecito a medio camino entre Valladolid y Palencia, y nada, 5 minutos está Trigueros del Valle, otro de estos pueblos que siempre la gente anda llamando la España rural, vaciada y tal. Pues sí, son pueblos muy chiquititos, con cada vez menos población, y de repente tienen un castillo fantástico del siglo XV, bueno, con unas salas subterráneas. Cuando me lo enseñan, digo yo, madre mía, yo esto lo tengo al lado de casa, no lo conocía, solo por fuera, y esto es una maravilla, pero qué pena que no venga la gente a visitarlo, que esto no se... ya se me empezaban a ocurrir 20.000 cosas, ¿no? Así que en aquel momento, pues mira, llegamos a un acuerdo, un ayuntamiento chiquitito, de ser un pueblo, para que os hagáis una idea, unos 300 habitantes, Trigueros del Valle, sin financiación, sin ayudas, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Y yo, pues venga, aquí hacemos acuerdo, vosotros ponéis, ¿qué tenéis? ¿El castillo? Pues fenomenal, ponéis el castillo, ponéis a la gente que después lo abra, es decir, al personal que vaya a mantenerlo para que esté abierto, y yo me encargo, yo pago todas las figuras, patrocino la exposición, hago las figuras, son mías, pero las ponemos y me invento aquí un castillo de cuento, un castillo encantado, con dragones, con unicornios, ¿por qué no? ¿No? Es decir, hay muchas formas de visitar el patrimonio, ¿no? Y de utilizarlo y de ponerlo en valor, y la nuestra queríamos que fuese una exposición muy creativa, ¿no? Hay museos que vas a ver pintura, en otros vas a ver escultura, en otros vas a ver fotos. Aquí vienes a ver imaginación, creatividad, sin ningún tipo de cortapisas. Te encuentras desde un dragón
a un unicornio, pero también hay una especie de gabinete de curiosidades como de los dueños del castillo, en donde te encuentras pues desde una momia, una réplica de la dama de Elche o Nefertiti, y entonces, bueno, pues en esta combinación de decorados, de magia, de fantasía, pues vamos contando otras cosas también un poco, ¿no? Y enganchando a los peques a que se vayan a visitar castillos y museos y exposiciones, ¿no? Y encantados porque está funcionando Sí. fenomenal. Es un proyecto que nos ha traído muchas alegrías, que nos está trayendo muchas Sí, sigue alegrías. abierto, durante la pandemia ha estado abierto. O sea, quiero decir, Pues cerramos, lógicamente, sí. como todo el mundo, un montón de meses. Ahora estamos abiertos a 1/3 del aforo. O sea, que ahora está Aquí decidimos, visitable bueno, perfectamente, ¿no? ahora se puede visitar, Ujú. sí, sí, sí. De hecho, aquí fuimos los primeros que cerramos. Evidentemente, gracias hemos tenido una visión diferente, la gente que trabajamos en Cuarto Milenio también, ¿no? Recordarás aquellos mensajes que nos envió Iker al principio de oye, esto va a estallar, atrincheraros casi en casa, ¿no? Porque Protegeos. esto viene fuerte, ¿no? Protegeos, ahí está. Recuerdo ese mensaje, pero vamos, grabado a fuego, ¿no? Todavía me emociono, ¿eh? Y a partir de ahí nosotros, yo lo hablé con el alcalde y decidimos cerrar el museo antes de que cerrara nadie, cerramos el castillo. Cuando se empezó a permitir abrir, incluso el verano pasado, que había foros del 50%, del 75%, nosotros nos hemos plantado en un aforo de 1/3 siempre. Ahora estamos abiertos, legalmente es 1/3 lo que podemos abrir, pero nos hemos mantenido muy en la prudencia, ¿no? Y que no es tiempo ahora de hacer disparates, sino de hacer las cosas bien y de entre todos empujar, ¿no? Así que ahora se puede visitar y se puede visitar fenomenal porque tenemos poquita gente, hay que reservar y te puedes aislar ahí en un mundo un poquito de fantasía y pues disfrutar un ratito, Claro. ¿no? Y hablando de aislar, pues imagínate, ¿no? En un castillo como ese, con tanta historia, nunca te he preguntado, pero ¿a ti alguna vez te ha ocurrido, no digo necesariamente en el castillo, ¿te ha ocurrido alguna vez algo extraño, algo digno de Cuarto Milenio, algo que no hayas podido explicar? Pues sí, y casi nunca lo he contado, ¿eh? Es algo que casi nunca lo he contado, lo voy a contar ahora, si la familia lo ve, Que nos asuste, ¿no? ni siquiera lo saben en la familia, ¿no? Yo creo que ni siquiera a mi madre se lo he contado, no lo sé. Pues ya te enteras ahora, mamá. Mira, tenemos, toda mi familia está en Asturias y tenemos allí casa familiar, ¿no? Y yo me dedicaba a los veranos y ya estábamos viviendo en Valladolid, pero íbamos los veranos para allá y entonces, claro, yo ya estaba haciendo cositas de siempre, ¿no? No te sé decir muy bien qué edad tendría, entre adolescente y un poquito antes de adolescente, y yo donde me subía a modelar y a hacer moldes y tal, que me dejaban mis padres, pues arriba, a la buhardilla, ¿no? Entonces teníamos unas buhardillas que en aquel momento no se utilizaban prácticamente para nada, nosotros teníamos dos, entonces en una era mi taller, ya estaba ahí aquello lleno de escayolas, de barro, de cositas, y en el otro, pues nada, lo típico que hay una buhardilla, ¿no? Muebles antiguos que no se utilizan, tapados con sábanas, unas cuerdas porque a veces se tendían algo de ropa, oscuro, techo bajito, al fondo una claraboya pequeñita que entra algo de luz, bueno, siempre, 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 para yo llegar a mi taller tenía que pasar primero por este y otro, como guardilla, almacén, un poco, pocas cosas había, ¿eh? Y siempre me ha dado mucho, de eso que sientes un respigos al pasar y que no te gusta y que no sabes por qué. Y de repente, en aquellos años que yo modelaba allí, en un día me pasó una cosa que me tuvo, yo creo que estuve días y hasta que tuve el valor de volver a subir al desván. Vi claramente, yo lo interpreto claramente como un fantasma, una aparición, ¿sabes? Esa sombra que tú lo has oído 20.000 veces, esa sombra que no es una sombra, esa sombra que no es plana, que tiene volumen, que no es oscura, que es clara, que tiene forma, que lo ves, que camina, que pasa, que sabes que no es un reflejo, que sabes que no es
que tú lo has visto, ¿no? Y nunca más lo volví a ver y siempre me ha dado como mucha aprensión esa parte de la buhardilla, del desván, ¿no? Lo tuve que superar porque si quería seguir modelando en el desván tenía que pasar por ahí, pero siempre me daba un algo, siempre se me ha quedado grabado a fuego. Es el único, desgraciadamente, el único encuentro que he tenido con lo que queráis llamar, con lo paranormal, con lo misterioso, con lo no investigado, con lo como queráis. Yo sí que soy muy creyente bueno, me cuesta porque hay cosas que me dan miedo, pero me apasionan estos temas, ¿no? Y de hecho, infinidad de veces que me siento a ver las estrellas y que estoy deseando, ¿no? Ver ese encuentro ovni, ¿no? Es algo que me encantaría, ¿no? Tener, a ver si coincide que en estos años de aquí a que me muera tenemos ese gran encuentro con una civilización, ¿no? Y puedo modelar y puedo hacer cosas, ¿no? Es decir, a mí me encanta eso, me encantaría, pero es la única vía con la que he rozado el misterio de verdad en ese sentido, ¿no? Oye, Juan, me decías antes justo de iniciar la entrevista, oye, estoy aquí imprimiendo unas cosas con la impresora 3D, que se oye un poquito, dice, no sea que se cuele mucho el ruido, de vez en cuando se oye un pi, que es la impresora. ¿Qué estás haciendo? Y sobre todo, ¿cómo has aplicado las nuevas tecnologías a un trabajo tan manual, que es al principio, ¿no? El tema del artesano. Claro, pues mirad, el taller ahora no tiene nada que ver en cómo hacemos las cosas con hace 5 años, con hace 10 años, no tiene nada que ver, ¿no? Todo ha ido evolucionando, todo ha ido cambiando y a mí me encanta, me encanta aplicar la tecnología a lo artesano, a lo artístico. Lejos de que haya un choque, de que haya una confrontación entre la parte tecnológica y la parte artística, ¿no? Para mí es todo lo mismo, es decir, tan sencillo, por ejemplo, como los taladros. Es decir, tú te puedes empeñar en hacer un agujero con un berbiquí, como los que tenían los abuelos, ¿no? Mango de madera, espiral, y hacer el taladro así. Vale, puedes cogerte un taladro de esos enormes de cable y hacer el taladro, o puedes cogerte de estos taladritos que hay ahora con una batería de litio que es una maravilla, que tiene una fuerza tremenda, haces así, tracatrá, y ya está, estupendo. Da igual, tú vas a poner la intención, dónde lo vas a poner, dónde, es decir, artísticamente tú haces todo el trabajo. La máquina, vale, me va a imprimir ahora y vamos a hacer una parte del proceso con impresión 3D. Pero se da el caso en el taller que estamos utilizando piezas impresas en 3D y que las estamos pintando con pigmentos naturales, con tierras naturales, mezcladas a veces con goma laca, con óleos, con potingues, entre comillas, que a lo mejor vienen de la herencia de la policromía de las figuras que aquí tenemos en Valladolid, por ejemplo, tanta tradición de Berruguete, de Juan de Juni, ¿no? De cómo ellos policromaban, cómo ellos hacían el estuco sobre la madera. Son unas técnicas muy depuradas, muy investigadas, funcionan muy bien para determinadas cosas. ¿Y por qué no lo vas a aplicar eso encima de una impresión 3D? ¿Y por qué no vas a coger todo el momento que tenemos ahora mismo de tantísimos puntos, de tantísimos años de tradición artesana, artística, y lo condensas y lo aplicas y lo mezclas? Y es fantástico, vamos, para mí es un momento ahora espectacular de cambio en el taller desde hace, yo te diría que el boom fuerte como de un año para acá, de un cambio grande. Siempre me ha encantado digitalizar y ampliar las figuras utilizando control numérico y fresadoras de 6 ejes y otras cosas, ¿no? Pero ahora mismo es tan directo y tan económica esta tecnología de 3D que lo aplicas a todo, a cualquier cosa que vayas a hacer, ¿no? Y es un momento fantástico. Yo estoy como un niño con zapatos nuevos ahora porque, ¿sabes? Es un cambio. Es un cambio y muy divertido porque seguimos mezclando barro con ahora impresión 3D, con fresado automático, con técnicas de pintura antiguas, con pinturas ahora de carrocero, yo qué sé, con 40.000 cosas, y todo ese batiburrillo, todo ese chimichurri que me gusta llamar de técnicas, de productos y de tal, nos da igual, porque cada vez va a cambiar. Es decir, lo que hoy haces, mañana va a ser de otra manera. He ido aprendiendo con los años que ahí no está el secreto, que el secreto está en lo que tú haces con eso, cómo generas,
cómo haces creativamente un poquito de magia con todos esos chimichurris que hoy son unos, que mañana son otros, ¿no? Afortunadamente tenemos materiales que yo de adolescente no soñaba, ¿no? Claro. Gracias a todos los proveedores de materiales, ahora en España tenemos de todo, Imagino que ¿no? además ahorra mucho tiempo, toda la nueva tecnología. Me refiero a tiempo físico, que también es importante, ¿no? Sin duda, pues mira, por ejemplo, se puede dar el caso que me sigue apeteciendo y me empeño en hacer a lo mejor una cara porque me apetece y quiero modelarla porque quiero disfrutarla, ¿no? Y modelo la cara, pero no se me ocurre modelar las manos porque es un rollete. Las manos, si quiero hacer encima simetrías y tal, pues mira, lo hacen fenomenal las máquinas. Yo me dedico a, es decir, que optimizamos más el tiempo, intentar hacer algo más artístico y al realizarnos más, yo creo que nos ayuda mucho a hacer primero más cosas, más producción en el taller, de una manera más agradable para nosotros y enfocar artísticamente, el poner el foco artístico Donde hay donde que es ponerlo, necesario, ¿no? claro. Claro. Oye, Juan, ya casi terminando, me gustaría que me dijeras algunas palabras para esas personas a las que de repente te están viendo y dicen, joder, yo quisiera dedicarme, quisiera ser Juan Villa, quisiera dedicarme a lo que hace Juan Villa. em, ¿Qué pasos deberían dar o qué les aconsejas? Es decir, por dónde no deben tirar o por, no sé, algo que les sirva para animarles a continuar. Pues mira, lo básico y fundamental es que hay que hacerlo. Si tú quieres hacerlo, tienes que hacerlo. Empeñate y a por ello. Es decir, dedica todas tus fuerzas, todas tus energías en dirigirte hacia ese camino y en hacerlo. Tenéis que tener en cuenta que esto va a ser un proceso de tiempo, es decir, estas cosas no se aprenden de la noche a la mañana, lleva años aprenderlo, lleva años mejorarte y mejorar lo que eres capaz de hacer, y sobre todo va a llevar muchísimo, muchísimo trabajo, mucho trabajo. Nunca he hecho otra cosa, me he dedicado a esto, es decir, si hago un repaso rápido de adolescente, ¿qué hacía? Pues con mis amigos grabando cortos, grabando vídeos divertidísimos, y yo hacía la parte de efectos especiales, de props, de maquillaje, de hacer. Me he dedicado un cuerpo y alma a esto, es decir, he sacrificado muchas veces muchas cosas, ¿no? Pues los veranos, pues en lugar de estar así en la playa al sol, pues estaba deseando volver a hacer y modelar, es decir, le he dedicado mucho esfuerzo, se lo sigo dedicando a día de hoy. Trabajo casi sin descanso en esto, ¿no? Es decir, es mi vida, es mi pasión, es lo que me gusta, le dedico todas mis energías y eso es lo que hay que hacer. Es decir, si algo te gusta, a por ello, saber que va a ser un trabajito que te tienes que dedicar unos años a darte esa oportunidad, ¿no? Hay mucha gente que pasa por el taller aprendiendo y que, bueno, pues a la primera de cambio a lo mejor, pues oye, dice, oye, esto lleva mucho esfuerzo, No es como yo voy a buscar pensaba, algo ¿no? más fácil, ¿no? Claro. No es como yo pensaba. Mm. Hay una idea a veces muy equivocada, ¿no? En la tele todo lo veis y todo se ve y se ve fantástico y maravilloso. Detrás de cualquier cosa, igual que en el campo mío, en el campo vuestro, detrás de cualquier tema, tú lo puedes decir bien, ¿verdad? Hay cantidad de trabajo, cantidad de horas que a veces son para un minuto de tele, ¿no? Y detrás hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Las piezas les pasa lo mismo, llevan cantidad de esfuerzo, de pasión, de recursos, de poner toda la carne en el asador, ¿no? Así que nada, si os gusta, por ello. Ahora, afortunadamente, aquí está todo el mundo de Internet y la formación se puede recibir a través de muchísimos sitios, ¿no? A través de muchos canales, de seguir a mucha gente, hay muchas pistas, ¿no? Pero el trabajo fuerte lo tienes que realizar tú contigo Claro. mismo. Y hablando de seguir, si queréis saber más sobre Juan Villa, sobre Prometeo Escultura, sobre el trabajo que realiza, podéis visitar su web, que es juanvilla.es, elcastilloencantado.es, donde encontraréis toda la información sobre el castillo. Seguirle en sus redes sociales, en Twitter es Juan Villa H de Herrero, que es el segundo apellido. Facebook e Instagram es Juan Villa Herrero. Y oye, Juan, pues de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos dejes introducirnos, aunque sea un poquito, en este universo tuyo tan creativo, tan apasionante y tan misterioso, por qué no decirlo, ¿no? Muchísimas gracias y esperamos que tenerte en otra ocasión, que nos hables de otras cositas. Cuando queráis, Clara, de verdad que te lo agradezco porque no siempre se nos conoce los que estamos detrás de las cámaras ahí
elucubrando, fabricando. Así que muchísimas gracias y nada, un saludo y un fuerte abrazo a todos, que todos estéis muy bien. Pues nada, y a vosotros simplemente deciros que ya tenemos hasta hoy el programa, que nos despedimos aquí, que podéis suscribiros al canal, darle al like si os ha gustado esta entrevista con Juan Villa y que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.